Un paso importante en el despertar para comenzar tu viaje hacia un mayor conocimiento es discriminar entre lo positivo y lo negativo, entre lo que te eleva y lo que te arrastra hacia abajo. Como seres espirituales viviendo en cuerpos físicos, estamos atrapados en una batalla de opuestos. Esto se manifiesta interiormente como una lucha entre nuestras naturalezas más elevadas y las más bajas, y exteriormente como una lucha entre fuerzas divinas y diabólicas. Lo que está dentro resuena con lo que está afuera. Lo divino resuena y trabaja junto con nuestro yo superior, y lo diabólico hace lo mismo con nuestro yo inferior. Cada momento presenta una elección, y cada elección que hacemos es una respuesta a la siguiente pregunta: ¿a quién seguirás? ¿A lo bajo o a lo alto? Cuando enfrentas una elección, puedes sentir influencias en conflicto. Una parte quiere esto y la otra quiere lo otro. Para la mayoría de personas dormidas, estos conflictos ocurren entre las diversas subpersonalidades que abarcan el mosaico de sus mentes inconstantes. Pero tarde o temprano el contraste aumenta hasta que esencialmente el conflicto llega a ser entre lo que está escrito en tu corazón y lo que está programado en nosotros social, genética y psicológicamente. No siempre es necesario conocer la elección correcta en una situación. Basta con que elijas desde lo más elevado y soberano que se encuentra en ti. El alma crece con las dificultades, independientemente de dónde se origine el problema. Por ello, puedes defenderte sin tener que conocer los métodos específicos de engaño y persuasión empleados por las fuerzas oscuras. Sin embargo, de igual manera que la oscuridad tiene su lugar en la creación, como espejo de nuestras propias debilidades y cataliza nuestro crecimiento, sus agentes tienen libre albedrío y utilizan trucos extremadamente ingeniosos para conseguir su propósito. Es fácil ser descarriado y el precio puede ser alto. La consecuencia no es solo un retraso en el progreso, sino las oportunidades perdidas de estar al servicio de los demás. Así pues, cuanto más conocimiento, mejor. Quizás te gustaría saber cuáles de las inusuales oportunidades puestas ante ti son genuinas y cuáles son trampas. Cómo distinguir lo positivo de lo negativo. Es un tema importante porque nuestro tiempo en esta vida es limitado y sacar el mejor partido de él requiere discernimiento para evitar los escollos. En mi combate con este tema del discernimiento, encontré útil dividir las influencias en 8 categorías, basadas en si se originan de una fuente positiva o negativa, si se manifiestan dentro o fuera de nosotros, y si son formas de estímulo o de resistencia. Están relacionadas seguidamente, junto con características identificativas procedentes tanto de la observación interna como externa. No necesitas memorizarlas, solo ser conscientes de ellas. La primera categoría es la resistencia negativa externa. Estos son intentos del sistema de control para interferir con los individuos que están realizando o contemplando alguna forma positiva de progreso. A veces son mensajes diseñados para inyectar miedo y duda. Otras veces se manifiestan como distracciones y desvíos. Y de vez en cuando son verdaderos ataques de frustración, manifestados a través de extraños. Sea cual sea el caso, las formas negativas de resistencia externa son amenazas vacías y compromisos opcionales, ilusiones que solo tendrán peso si escoges comprarlas. Atacan tu seguridad más que tu fortaleza. Más que oponerse por la fuerza a las acciones que eliges, estas influencias son meros intentos de minar tu confianza en empezarlas o proseguirlas. Sin embargo, estos mensajes pueden ser altamente manipulativos, puesto que trabajan a través de cualquiera y de cualquier cosa que pueda ser influenciada por el sistema de control, permitiendo métodos de engaño demasiado sutiles para ser percibidos por la persona media. Los ejemplos de resistencia negativa externa
incluyen la crítica irracional o ridiculización de tus elecciones, mostrarte ejemplos de otros que fracasaron, multiplicidad de individuos dándote los mismos avisos sin fundamento y al mismo tiempo, dichos de la misma manera, acosamiento como miradas feroces y malignas y enigmáticos refunfuños por parte de extraños, gente estallando de rabia contigo sin razón alguna, sucesos electrónicos y fenómenos paranormales que sirven como presagios excesivamente dramáticos, y sincronicidades retorcidas que parecen rebuscadas y artificiales. Todo esto apela a tu ignorancia, miedo, inseguridad, vergüenza y autoimportancia. La segunda categoría es la resistencia positiva externa. Más que hostigar engañosamente tu libre albedrío, la resistencia positiva externa viene en forma de sutiles signos de aviso y del bloqueo total de peligrosas vías de acción. Los signos de aviso son pistas que te guían para obtener una perspectiva más amplia de la situación, para que puedas ver algún peligro escondido. Al contrario que en la resistencia negativa, estas señales y sincronicidades requieren una mente clara para hacerse una idea. El bloqueo de acciones poco sabias viene en forma de retraso en los planes. Cuando son más severas, se manifiesta como un incremento de accidentes, fallos mecánicos y problemas de salud. La resistencia positiva es mucho más persistente, incluyente y definitiva que el tipo negativo, mucho más una pared de ladrillos que una señal de stop. Forzar el camino a través de esto resulta en cantidad de infortunios personales. La resistencia positiva externa hace un llamamiento a la razón, a la intuición y al discernimiento. La tercera categoría es el estímulo negativo externo. Son oportunidades y mensajes engañosos que hacen llamamiento a tu debilidad, ignorancia, ilusiones y deseos primarios. Son ganchos espirituales colocados en este mundo por el sistema de control, para hacer tambalear a los débiles. Estos anzuelos están cebados con promesas vacías y sincronicidades artificiales, atractivas al ego, las partes negativas del yo inferior, o a las bajas emociones, y a veces se ven reforzadas por una confirmación, en forma de descaradas coincidencias, diseñadas para dar la impresión de que tenía que ser esto. Ejemplos de estímulo negativo externo son gente extraña que astutamente te ofrecen oportunidades que son demasiado buenas para ser verdad, sistemas de creencias que ofrecen resultados rápidos, realidades que satisfacen tus demandas y oraciones basadas en tu ego, sueños que son literales en vez de simbólicos e involucran personajes que tratan de convencerte de algo dudoso, ideas engañosas que te son presentadas simultáneamente por muchos individuos no relacionados, anomalías físicamente imposibles, sincronicidades estrafalarias que aparecen durante periodos de inseguridad mental para influir en tus decisiones y demandas extrañamente calculadas para que participes en alguna forma de distracción. La cuarta categoría es el estímulo positivo externo. La realidad se alinea cuando uno fluye. La confirmación en forma de genuinas sincronicidades y señales tiende a aparecer después de haber hecho la elección o de perseguir alguna idea o acción positiva. Otro tipo de estímulo positivo externo es una oportunidad inesperada y accidental que responde a una llamada basada en el alma o a una ansiosa necesidad. Lo que distingue a los tipos positivos de los negativos es que los positivos apelan a la razón e intuición, levantando los ánimos y trayéndote alivio. Los positivos carecen también de las vibraciones intuitivas de desesperada hostigación. Además, no están limitados a trabajar dentro del rango comparativamente estrecho de lo que es asequible al control negativo. En su extremo, el estímulo positivo externo trabaja con el destino para hacer que los acontecimientos críticos se pongan en su lugar inesperadamente y por tanto inevitablemente, siempre
para lo mejor a largo plazo. La quinta categoría es la resistencia negativa interna. Cuando ocurre de forma natural, la resistencia negativa interna se origina de la resistencia habitual al cambio y la adicción emocional a las viejas formas de ser. Otros factores naturales incluyen variables químicas, astrológicas y de fases lunares. Cuando se induce intencionalmente la resistencia negativa interna, se deriva de una combinación de emociones artificialmente rebajadas y de sugestiones destructivas poshipnóticas que colocan a la mente débil en una espiral descendente de racionalización y reforzamiento de desencadenantes. Pueden manifestarse como toques inconscientes que imitan estrechamente los pensamientos reales y por eso son activados de pasada, o se manifiestan como compulsiones que impulsan firmemente a la mente a resistirse a una acción positiva. Estos últimos aparecen más habitualmente como indecisiones o prejuicios infundados contra ideas beneficiosas, sea cual fuera el caso. Tales influencias pueden ser percibidas si te das cuenta de que suprimen la lucidez y el equilibrio emocional. Ejemplos de esto son el parloteo contigo mismo con críticas incesantes, el bloqueo mental o la confusión en relación a algún pensamiento o acción constructiva. A sentirse como que uno está paralizado en un trance hipnótico, quedar repentinamente envuelto en una oscura nube emocional, sentimientos de miedo y desesperación racionalizados, porque se detienen en inseguridades personales, tener una inexplicable hostilidad hacia una idea o persona inofensivas, sensaciones de presión aisladas en la zona del pecho y destinadas a imitar el más sutil instinto visceral, síntomas de desobediencia a una orden hipnótica y liberación de la presión de otras maneras, como un inexplicable no poder estar quieto y sentimientos repentinos de ansiedad o pánico que proceden de la nada, y pensamientos positivos contraatacados de inmediato por bucles de pensamientos desmoralizadores o aturdidores. La sexta categoría es la resistencia positiva interna. Cuando el yo inferior actúa en oposición a una más alta sabiduría, esto aparece como sentimientos internos de indiferencia o de aviso hacia algún asunto. A pesar de tus intentos por racionalizarlo, este sentimiento persiste y solo puede ser sofocado distrayéndote con bajos impulsos y deseos. A menudo viene acompañado de una débil voz interior o de una impresión intuitiva, cuyo tono va desde el consejo calmado hasta el aviso urgente, pero que no se manifiesta nunca como crítica malévola o como orden amenazadora. Cuando está en forma de instinto visceral, este sentimiento tiende a circular a través de la zona superior del cuerpo, en vez de solo en el área del vientre o del pecho. Este último, aisladamente, puede ser accionado poshipnóticamente para proporcionar una señal falsa. Al contrario que con la resistencia negativa interna, la resistencia positiva pide lucidez en lugar de histeria y pide racionalización para ignorar en vez de para creer. En total, la resistencia positiva interna es el corazón y la mente diciendo no al unísono. La séptima categoría es el estímulo negativo interno. Este te empuja a desenvolver un comportamiento precipitado, impulsivo, nocivo o aturdido, como hacer y actuar bajo bajas suposiciones o perseguir fantasías sexuales y materiales. Los pensamientos programados pueden ser reforzados con bajas emociones e instintos animales para producir obsesión, ilusiones y prejuicios. Las formas de estímulo negativo interno se clasifican desde las totalmente mecánicas, como son los hábitos, costumbres, programación hipnótica, a las totalmente emocionales, hormonales, preservación del ego, instintos primarios, pero muy a menudo combinan las dos. Los tipos más sutiles simplemente visten ideas improductivas como si fueran buenas, y los tipos más extremos piden acción violenta. Cualquier tipo de estímulo negativo puede ser detectado por su naturaleza irracional, impaciente y desesperada.
Los síntomas físicos que acompañan un estímulo negativo interno incluyen el enmudecimiento o la paralización mental y emocional, respiración tensa, palpitaciones y presión sanguínea alta o sofocos. La octava categoría es el estímulo positivo interno. Ilumina el corazón, la mente y el alma. Una idea realmente buena será agradable tanto a la razón como a la intuición, profundizando la respiración y aportando una sensación de alivio y de conocimiento interno que anula cualquier necesidad de impaciencia. Mientras que los tipos de estímulo negativo te impulsan a la acción de la misma manera, como la gravedad te hace caer rodando por una colina, el estímulo positivo pone alas en tus pies, siempre agudiza y energetiza la mente, atrayendo aspectos superiores como el asombro, la curiosidad, la alegría creativa, el entusiasmo y la satisfacción espiritual. Si está activo a nivel mental, vendrá en forma de una realización repentina. Si lo está únicamente a nivel intuitivo, se manifestará como una sensación profunda y calmada de que algo es una buena idea. Al contrario que en los negativos, en los que una buena idea solo lo parece después de haberla racionalizado lo suficiente como para ahogar cualquier subyacente falta de interés del alma.